Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Pues hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué dicen? Pues acabo de encontrar ahorita un carrito, vamos a ver qué sucede. Vamos a tratar de platicar, de dialogar, a ver qué sale. Y pues dependiendo del tema que se pueda abordar. ¿Cuánto da? ¿No se paga por eso? No. Nuestra obra se lleva a cabo por donaciones voluntarias, nada más que aquí no recibimos. Ah, ok, correcto. ¿Usted? Ah, usted son testigos. Ya. Sí, ya he visto el logo. A ver, aquí está el logo de color azul, ¿no? Azulito. Este, como es un poquito ya más anterior, no lo trae, pero este ya lo trae. Ah, sí, exacto. Ah, ok, correcto. Pero buena información. Una pregunta. Sí. Yo leí una revista de mayo del año 2019, un año antes de que ocurriera la pandemia. La pandemia. Hablaba acerca del tema de el abuso sexual. El abuso sexual dentro de las iglesias, de la cristiandad, incluyendo catolicismo, las evangélicas, mormones, luz del mundo, testigos de Jehová. Se ve que hay una problemática ahí, ¿verdad? En el tema de abuso sexual a menores. Sí, ahí pues ha habido casos, ¿no? Pero en el caso de los testigos de Jehová, no se toleran ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay religiones en las que solo lo envían al que abusó, ¿no? De un niño, de un menor, lo envían y lo cambian de lugar, ¿no? A otra iglesia, otro templo, no sé, a otra zona, ¿no? Pero no lo denuncian a las autoridades. Ajá. O no permiten que las autoridades se enteren del caso y entonces lo ocultan, ¿no? Y en el caso de los testigos de Jehová, ¿cuál es la acción que llevan a cabo ahí? En el caso de los testigos de Jehová, no, por ejemplo, los que llevan a cabo los asuntos judiciales en la congregación, ¿no? Los juicios, por decirlo así, no son directamente los que se encargan de denunciarlo, sino la familia del afectado, que son directamente los que están, digamos, nunca se les dice, oigan, no denuncien, o cosas así. Sí. Siempre la persona debe tener la libertad de denunciar si es que pasó algo así. Ok, correcto. Ahora, una pregunta. Pero en el caso de la congregación, Sí. específicamente, bueno, mi abuelita ya falleció. Sí. Hace ya cerca de los 20 años, yo creo más o menos, ella era testigo de Jehová. Era testigo. Yo la verdad, yo no frecuentaba, me llevaba de niño, De niño. ¿no? Cuando estaba pequeño me llevaba a las reuniones. Sí. Por ella sabía que había unos denominados comités judiciales. ¿Comité judicial? Estos comités judiciales lo que hacen efectivamente es el de digamos, tocar ciertos temas cuando hay una persona que le denominan pecador. El que la Biblia llama pecador. Ok. Sí. Ahora, pero yo comencé con el paso del tiempo y cuando leí esa revista de mayo de 2019 acerca del abuso de los abusadores sexuales, Ujú, sí. los consideraba como pecadores. Al momento que hacen, digamos, el llamado comité Comité judicial. exacto, comité judicial, los pastores son los que hacen la denuncia, porque para ellos les está llevando el caso, ¿no? Sí, el comité judicial es para atender los casos, el asunto dentro de la congregación. Ajá. Solo dentro de la congregación. Fuera de la congregación ya lo tendrán que atender las autoridades. Ahora, Pero, porque aquí hay un tema muy interesante. Me tocó
escuchar el caso hace ya tiene muchos años. Le digo que ahí estaba yo entre joven y ya la etapa adulta. Sí. Entonces cuando mi abuela me comentaba acerca del caso de un abuso sexual, que lo platicaron con los, ¿cómo se llama? Con los pastores. Y entonces se lo dejaron en manos de la familia para que denunciara. Sí. Sin embargo, ella me comentaba algo, que al platicar con, digamos, con los papás, digamos, del niño afectado, porque ahí fue un tema de pedofilia. El tema ahí fue de que le dijeron los ancianos se llaman, ya me acordé, ancianos, que Tomás tuviera cuidado y atendiera el tema de que denunciar ante una corte, ante la justicia, ante la parte penal, Sí. acarrearía como si se le manchara el nombre de su Dios, al nombre de Jehová. Entonces, Pero bueno, ahí hacemos una pausa. a ver, ahí, ¿no? ¿qué pasó? En la información del 2019 que Ajá. tenía yo, ¿daba alguna indicación parecida? Nada más consideraba, por ejemplo, que si el pecador, dato interesante, se arrepentía. ¿Usted desde qué tipo es testigo de Jehová? Desde el 94. Ok, bien. Seguramente usted busca esta atalaya, es una atalaya, despertar, no, atalaya. Ahí viene. Entonces, ahí decía que si el pecador se arrepentía, en un momento dado podía ser, digamos, venir de vuelta, ¿no?, a la congregación cristiana de los testigos de Jehová. Sí, pero si los familiares denunciaron y está en la cárcel, tendrá que hacer un arreglo, pues ahí en la cárcel, ¿no? Si es que hay en la cárcel, a veces van a hacer conferencias, se forma a veces una pequeña congregación ahí dentro para los que quieran asistir, y será ahí, pero pues hasta que cumpla su condena, ¿no? Y si no, como en este caso, Si los porque ahí viene el desenlace, ¿qué pasó ahí? Que no lo denunciaron, porque por el tema precisamente de que habían comentado de que se mancharía el nombre de Dios, ¿no?, el nombre de Jehová. Entonces no lo denunciaron, pero esto fue por insistencia y sugerencia de los mismos pastores o ancianos. Entonces ahí en esos casos, por ejemplo, se puede decir que se queda ya dejamos al pecador, al término pecador, sino al delincuente o al que cometió el delito, se queda libre para seguir haciendo sus fechorías. Ese es el punto, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, si los ancianos, miren, los ancianos no pueden ni presionarla para que denuncie, porque muchas veces está la otra parte, ¿no? La otra parte de que los papás quizás digan, bueno, pasó eso, ¿no? Ajá. Tengo que ver yo mi responsabilidad, ¿no? Porque yo permití que llegara a esta situación. Hubo un descuido, obviamente ahí hubo un descuido. Sí. Porque los papás siempre deben traer a sus hijos cerca. O sea, no porque diga es hermano, es hermana, pues ya, sí, vete con ella y quédate allá. Hacemos referencia de que el descuido fue de los padres, De los padres, al tener... pero Ajá. no, tampoco debe de cargarse toda la responsabilidad de ellos. Aunque sí, por ejemplo, yo mis hijos, a mi hija, Ajá, una hija de 12 años, Ajá, exacto. yo la tengo siempre conmigo o con su mamá. Ni siquiera con tíos, ni siquiera con abuelos, se queda sola, ni siquiera con nadie. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Es correcto, sí. Ahora, para que llegue a haber un caso, o sea, si yo estoy al tanto, para que llegue a haber un caso de abuso, pues necesitaba, la traigo conmigo, lo ande con mi esposa, pues necesitaban, pues no sé, obligar a mi esposa de alguna forma, ponerle un arma para que se la deje, ¿no? Exacto. O sea, sí debió haber un descuido de los padres. Ahora, si el padre dice, pues es que yo me descuidé, ¿no? Yo no la cuidé, no estuve al tanto. Ahora yo acepto mi culpa, ¿no? Pero quiero denunciarlo de todos modos. Tengo algo de culpa, parte de culpa, pero tengo que denunciarlo. Lo denuncia, ¿no? Se va a la cárcel, el hombre, un juicio, se va a la cárcel, se comprueba, se va a la cárcel. Sí.
eso lo tendría que comprobar la justicia. Pero ahí mi pregunta es, ¿qué labor tiene, digamos, la Iglesia de los Testigos de Jehová en relación a este caso muy puntual? Se hace el comité judicial. Ajá. El comité judicial se analiza bien toda la situación y se tiene que llegar a una conclusión sólida, con pruebas sólidas. Voy a decir por qué. Hace tiempo hubo un joven que dos jovencitos lo acusaron de que les había hecho insinuaciones inmorales a ella. Entonces, bueno, él en el comité judicial se le quitaron todos sus privilegios, era asilo ministerial. Se le quitaron sus privilegios y fue expulsado porque él lo negó. O sea, dicen, no, pues que no es. Él lo negó, pero realmente así había pasado. Pues había dos testigos. Debe haber dos testigos. Buen punto ahí, ajá, sí. Entonces ellas dos lo atestiguaron, le he dicho insinuaciones inmorales. Él lo negó, no, pues no es cierto. Pero como hay dos testigos, o sea, están las pruebas, ¿no? Ajá. Lo expulsaron. Él siguió asistiendo a las reuniones, los testigos de Jehová, se sentaba hasta atrás del salón. Tiempo después ellas se meten en problemas inmorales también. Okay. Y en el comité judicial, pues los ancianos les preguntan si no hay otra cosa que tengan que decir, ¿no? Porque pues es la oportunidad de expresar, ¿no? Si hay algo por ahí oculto que ellas tengan que decir. Entonces ellas dijeron, pues sí, hace tiempo dijimos que fulano nos hizo insinuaciones inmorales, y no es cierto. Ahora se llamó a este joven, se le restableció a la congregación, se admitió y se le devolvieron todos sus privilegios. Hay esos casos, ¿no? Hay otros casos también. Donde, digamos, la supuesta víctima pudo haber mentido. Exactamente. Para caer. Ahora. Porque la Biblia, la Biblia también dice que se debe establecer bien los casos con dos o tres testigos. ¿Qué pasa? Vamos al punto en que el niño a solas, ¿cómo va a tener pruebas? ¿No? Con el abusador. El abusador y entonces el niño ¿cómo va a decir voy a grabar o voy a llamar a alguien para que sea testigo? O sea, no puede el niño, ¿no? Un menor no puede hacer eso o alguna otra víctima, ¿no? Hay un tema, hacemos un paréntesis ahí, porque ahí hay un tema bien importante en el siguiente sentido. Si los dos testigos, sí. Porque recuerdo que mi abuela comentaba acerca, hay un libro verdecito que era como que hablaba acerca de las políticas que tenía, digamos, la organización o la iglesia de los testigos, y hablaba acerca del comité judicial y hablaba acerca que para estos casos también, por ejemplo, se requiere un procedimiento. Después me vine enterando con la revista acerca de los famosos dos testigos. Bien. Es ahí cuando yo encuentro, digamos, una pugna entre la política que establece la Iglesia de los Testigos de Jehová con lo que pudiera establecer, por ejemplo, la parte penal, ¿no? En donde a quien se le debe de otorgar y darle toda la cabida al tema es a la parte penal, a la fiscalía, ¿no? Entonces, si en un momento dado no existiese, vamos a poner el caso, no existiese dos testigos que hayan o pruebas, pero que en realidad el tema haya sido certero y muy cierto, fehaciente, vamos, por todos los tales violencia, tal vez la llevaron al médico y encontraron, por ejemplo, de que hubo una violación por parte de la víctima, hombre o mujer, niño o niña, vamos. Sí, por ejemplo, perdón que la interrumpa, está el ADN, ¿no? Exactamente. El ADN, las otras pruebas que hacen los expertos, ¿no? Para saber si hubo abuso. Exacto. Si hay esas pruebas, ¿para qué se necesitan los testigos? Es correcto. Entonces, en un momento dado, es ahí cuando comenzamos a analizar, bueno, yo lo comencé a analizar como un tema de deficiencia por parte de la Iglesia, y este es mi punto de vista, sí, como parte de la sociedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, donde haya, por ejemplo, que en la exigencia de dos testigos
para denunciar, digamos, a un posible delincuente o una persona que haya cometido un delito dentro de la Iglesia de los Testigos, que mejor eso, por ejemplo, la misma comité judicial vaya precisamente porque ellos son los que recibieron la información en primera instancia y vayan directamente a la fiscalía para que expongan el caso. No sería así el tema, lo más viable que los ancianos o pastores vayan con la familia afectada, porque ahora entonces ya hay más evidencia, perdón. Entonces, ¿no creo que sería lo ideal que los ancianos o pastores fueran las personas más indicadas para poder llevar a la víctima y a los familiares de la víctima ante la fiscalía? Yo creo que si la familia, digamos, ya se atendió el caso, se entiende, el comité judicial lo atendió, analizó todo y hay las pruebas, lo más seguro es que los papás pues le pregunten a los ancianos, oiga, ¿y cómo quedó la situación? ¿Resultó culpable o cómo está, no? A lo mejor hasta salió expulsado, ¿no?, de la congregación, por lo mismo. Bueno, al menos en mi caso personal, yo lo que haría es pedirles que ellos sean testigos. Los ancianos, es correcto. Yo es lo que yo haría. Y no es lo que yo le trataría de imponer a los demás, ¿no?, que hagan. Si ellos deciden así, lo harían. Entonces viene una pregunta capciosa. ¿Has escuchado hablar del derecho de clero? No, bueno, no, es que ha de ser en la Iglesia Católica o exacto. Algo así. Bueno, hay un dato interesante que tal vez usted no lo sabía. Y yo le invitaría a que lo investigue dentro de su propia iglesia, un tema que tal vez usted no lo sepa mucho. Pero el derecho de clero también lo tienen, ¿cómo llamarlo?, solicitado para que se pueda entender mejor. Las autoridades máximas de una iglesia de los Testigos de Jehová, o a nivel internacional. ¿En dónde se encuentran a nivel internacional ustedes ubicados? La matriz, digamos. La sede está en Estados Unidos. Estados Unidos, ok, Nueva York. Bien. Entonces, el derecho de clero, ¿qué implica? Vamos a ver, para poder entender, digamos, esto no es una iglesia, por aquí había una iglesia hasta allá abajo, no sé, pero por ahí. Las iglesias del catolicismo, hay un detalle interesante. Ellas, por ejemplo, especialmente el clero, cuando se lleva a cabo el tema de confesión, esta práctica eclesiástica de la confesión, es ahí cuando el sacerdote que recibió una confesión, dentro de sus políticas internas, dice: yo no voy a hablar absolutamente nada porque este es un derecho de intimidad. Por ejemplo, es un tema de intimidad tanto del pecador como de la persona que está escuchando, que en este caso sería el sacerdote. ¿Sabía usted que se han adjudicado los pastores o ancianos en un momento dado? ¿Usted es anciano? Estuve un tiempo como anciano. Pero tal vez no sabía este tema. Se adjudican y tal vez no lo hacen manifiesto hasta que sea necesario por parte de la parte de arriba de la jerarquía de ustedes. Esclavo fiel y discreto, hay otro nombre que tienen ellos, ustedes, en su estructura. Cuerpo gobernante, ¿sí? Ok. No sé por qué confundo estos dos términos. Creo que es el mismo, ¿no? El mismo de la vida, pero bueno. En circunstancias es parte. Es parte, sí. Ok. Pero vamos a manejarlo: cuerpo gobernante, esclavo fiel y discreto, porque recuerdo de mi abuela que decía mucho de esclavo fiel. Pero entonces es ahí cuando ve la necesidad para poder callar una situación, se adjudica el derecho de clero y dice: yo no puedo decir nada. Vamos, yo siento, desde que yo era niño, yo escuchaba mucho, yo no soy ni católico, tampoco, pero escuchaba mucho como un tema de ataque por parte de la Iglesia de los Testigos hacia el catolicismo y hacia otras religiones. Bueno, ahí, para nada más un momento, nosotros no tenemos, por decirlo así, una que diga aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que diga, los testigos de Jehová
estas son nuestras reglas, ¿no? No, no es así. No tenemos un libro, ¿no? Donde diga así. Yo pensé que ahí las reglas. Nuestras... o sea, digamos que lo que nos rige a nosotros es la palabra de Dios. Entonces, a veces escucho, ¿no? Eso que dicen, ustedes dicen esto, no, nosotros no decimos eso, lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia enseña esto y esto y esto. Entonces, nada más era un paréntesis. Claro. Comentó ustedes esto, ¿no? Ustedes dicen esto, ustedes enseñan esto. Sí, no, de hecho, yo siento que hay un tema de pugna, haciendo este paréntesis, además ampliándolo un poco, hay un tema de pugna entre las diferentes organizaciones religiosas, llámese testigos, mormones. Yo vendí un producto donde los dueños eran mormones. Y como le echaban a los testigos de Jehová, ¿no? Hay una situación muy similar. Dije, bueno, vamos, es como que la misma situación. Yo lo veo como una mercadotecnia religiosa, que siempre, por ejemplo, dicen, ¿quién es el mejor? No, pues yo soy el mejor, ¿no? Pero bueno. A las pruebas, ¿no? Primero a las pruebas hay que... Exacto. Sí. La Biblia no dice nombres de religiones. Exacto. Dice cosas como adorarás a Jehová tu Dios. Si usted se va a Abel adoraba a Jehová. Sí. Abraham adoraba a Jehová. Todos los siervos de Dios del pasado adoraban a Jehová. Claro. Entonces, ¿a quién hay que adorar? Pues a Jehová. Claro. Ahora viene alguien y me dice que hay que adorar a la Virgen María. Claro. Pues ahí que digo, ¿no? Siempre perdón, pero la Biblia dice otra cosa. Sí, aunque pueda parecer que yo la estoy atacando, pero no la estoy atacando yo. Es la Biblia la que está denunciando las falsedades de esta o de otra religión, ¿no? Ahora, una pregunta, volviendo al tema, ¿no? Para no distar tanto. Pero entonces aquí, por ejemplo, se me hace a mí la parte, digamos, ocurrente por parte del liderazgo de la iglesia, de los testigos, de considerar, digamos, en un momento dado el derecho de clero cuando realmente sienta que el asunto es de peso. ¿Por qué? Hay un tema bien fuerte, que seguramente usted se pudo haber enterado. Es un tema conocido, incluso hay una cadena de noticiero australiana, 7 News, de Network. Es una cadena con una gran ética en tema de comunicación y de gran responsabilidad. ¿Hay sobre la ética? Ajá. ¿Una pausa? Sí. Hay que analizar muy bien lo que es la ética, ¿no? Sí, claro. ¿De qué lado se encuentra ese noticiero, ¿no? O ese medio de comunicación? Súper conocidísimo, como si fuera Televisa, sí, TV Azteca, ajá. O digamos BBC, la BBC News. Si lo comparamos con Televisa, hoy han salido muchos montajes de Televisa, ¿no? Y de TV Azteca. No, pero BBC News. No, sí. O sea, si lo estamos comparando con Televisa y TV Azteca, hoy han salido muchos montajes de Televisa. Y de cómo las autoridades gubernamentales pedían, ¿no? Que se prestaran a estos montajes y ellos se prestaron a esos montajes. Entonces a veces como que hay una cierta duda, ¿no? No podemos, solo porque lo dijo fulano, porque lo dijo sultano. Antes, ¿qué tal Carlos Loret de Mola, como era de muy creíble, ¿no? A la gente le creía. Entonces ahora, ya con el contexto bien amplio, ahora decimos cuando él diga algo, ¿ahora qué? ¿Le creo o no le creo? Entonces, hasta que sale a la luz ciertas cosas que tenían ahí ocultas, ¿no? Montajes, y ya sale a la luz que realmente fue un montaje, es cuando uno empieza a decir, ¿le creo? ¿Será realmente objetivo o no? No, de hecho... Bueno, porque lo he estado comparando con Televisa, ¿no? Entonces, pero hay que analizar ese contexto para entonces ahora sí decir, ¿le creo o no? Pero ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, el periódico de plataforma virtual El País, que es un periódico español, la BBC News, estamos hablando de 7 News, de Network, vamos. Cuando estamos hablando ya de un conjunto de, digamos, de Guardian también, el periódico de Guardian, habló acerca precisamente de lo que pasó en la Royal Commission de Australia. ¿Qué pasó ahí? No sé si está enterado sobre el tema. Un miembro del cuerpo gobernante, ese sí lo tengo aquí presente aquí, Geoffrey Jackson. Geoffrey Jackson es un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Bien. Tuvo que declarar, desde el 2015, por ejemplo, se estableció el tema de la comisión, de la Royal Commission en Australia, con la finalidad de analizar, por ejemplo, varios casos de abuso sexual a nivel nacional de Australia, más que nada el continente, y ahí se habló acerca de, no tan solo de los testigos de Jehová, de la Iglesia Católica, de varias iglesias, pero algo que a mí me impactó
fue enterarme que entre los años 2015 se abrió la carpeta de investigación, Sí. cerrándose Sí. en el 2019, pero en sí se vino cerrando en 2020. ¿Por qué? Eso yo lo escuché en un noticiero, donde se hablaba acerca de que se analizó las políticas, por ejemplo, de abuso sobre comités judiciales. Incluso esto salió, el tema de tribunal salió incluso en internet. Y es real, vamos, es real. Se ve cómo llegan incluso Jeffrey Jackson, digamos, a la corte. Se ve incluso, se transmitió, fue grabado y se transmitió el caso de Jeffrey Jackson. Y algo que a mí me perturbó demasiado, es un paréntesis ahí nada más, algo que me perturbó demasiado, es lo que dijo Jeffrey Jackson dentro, porque el juez, le preguntaba si ellos consideraban que eran la única iglesia de Dios sobre la tierra. Y él puso en tela de juicio el tema de la iglesia, de ser el único medio de entre los hombres y Dios. Y dijo, sería muy ostentoso pensar, muy presuntuoso, pensar que seamos el único portavoz de Dios sobre la tierra. Me quedé impactado y dije, ¿es él? Exactamente, porque yo quise descartar un montaje. No, es real totalmente. Le pedí a una persona, porque esto fue en inglés, pues tiene más experiencia en inglés, y le dije, ¿es esto lo que yo entiendo? Dice, sí, en efecto. Entonces, con todo esto, ahora la pregunta es, los testigos de Jehová, el caso de los testigos de Jehová es muy fuerte a nivel internacional en el tema de abuso a menores. ¿Eso lo dice usted? Es una pregunta. Es una pregunta, porque de alguna manera no tan solo se ha visto en México, ¿no? Como pudiéramos decir como casos aislados, sino también se ha visto, digamos, en otros continentes, como en este caso el australiano. No es tan fuerte, ¿no? Claro que siempre hay los detractores, ¿no? Hay muchos detractores que han sido expulsados por lo mismo, ¿no? Por abuso, o porque quizás no se les pudo comprobar, pero cuando hay un tipo de abuso, siempre se le debe de decir a los papás, tengan cuidado, no hay, pues quizás no fue tan grave, ¿no? No fue tan grave el abuso. Claro. Hay un tocamiento y la niña o el niño se puso alerta y se salió, o algo pasó, ¿no? Que quizás se libró. Pero ya con esos antecedentes, aunque no hay forma de comprobárselo quizás al hombre, pero sí se debe alertar a los papás y a otros papás. Claro. ¿Saben qué? Hay una persona, cuidado, con mucha discreción, porque también si él empieza a indagar, ahora me lo comprueban, ¿no? Claro. ¿No? Si no, yo denuncio por una calumnia que me están haciendo aquí. Y ahora, después de buscar tener precauciones, al último sale perjudicados, ¿no? Los que hayan dicho lo que dijeron, ¿no? Sí. Bueno. Pero así que no olvide. Sí. Los casos que se documentaron en Australia fueron 1006 casos. Yo me pregunto, pero esa parte que no quiero saltármela. Es una recopilación que quedaron archivados en aproximadamente 50 años. Estos 1006 casos, yo me pongo a pensar, dije, wow, vamos, son cerca de casi 200 casos por año en Australia, solo de testigos de Jehová, aparte de otras iglesias. Bueno, cuando vemos... yo no estoy enterado de esta situación, no podría dar un juicio al respecto, ¿no? O poner una determinación con relación a eso, ¿no? ¿Cuál sería la limitante para poder investigar, digamos, más a fondo? Digamos ahorita que un servidor le comenta a usted, ¿cuál sería la limitante de usted, digamos, o de su compañero, o de otro, ¿cómo le llaman ustedes, hermanos de su iglesia, para poder investigar más a fondo el tema de abuso sexual y entender la problemática que hay, no sé, dentro de la iglesia? ¿Cuál sería la limitante? Lo que yo sé aquí a nivel local, y que obviamente se utiliza el mismo procedimiento en todas partes del mundo, claro, es que cuando hay alguien que dice tuvo
estrictas. Claro. No es de que se descuide la situación. Eso es algo muy importante que se debe de atender y debe uno de estar al tanto. En el caso de los ancianos, y así a uno como padre se nos alerta sobre cierta situación, pues con mucha más razón, ¿no? Los papás son los que más están al tanto, ¿no? Sí. Si de por sí yo estoy al tanto de mis hijos, de que no se queden por ahí a solas o que estar siempre vigilante, ¿no? Pues cuando ya se nos alerta, pues con mucha más razón. Ahora, yo esto lo sé aquí a nivel local. Supongamos que no se hace en otras partes del mundo por negligencia, que no sea así, que el cuidado de parte de los ancianos hacia, en estos casos, con relación a alertar a los papás, ¿no? Si hay un presunto abusador, ¿no? Que a veces llega de otra congregación, llega la carta y viene ahí, ¿no? Alguna notita, hay que tener precaución esta persona, como pedófilo en potencia. Estuvo envuelto en una circunstancia, ¿no? De probable abuso, ¿no? Que no se pudo comprobar, o lo que sea. Entonces los ancianos inmediatamente toman cartas en el asunto y alertan a los papás. Es muy importante, eso no se puede dejar pasar. Pero supongamos que en una congregación o en varias, ¿no? Se les pasa por negligencia, no lo atienden y llega a ocurrir un caso de abuso. Yo no podría ir a estar atendiendo y analizando cada caso en cada parte del mundo. Pues si para los ancianos es difícil encontrar a alguien, ¿no? A menos que haya una denuncia o las pruebas de que esa persona es abusador. Imagínense para mí, de manera personal, andar por todas las congregaciones del mundo analizando esos casos y viendo si se atendieron bien, si no se atendieron bien, por qué no se atendieron bien, o si hubo negligencia, o cómo le haría yo, cómo tendría yo que andar caso por caso, buscando casos, investigando casos como un detective en cada congregación. ¿Qué pasaría ahí cuando entonces tenemos digamos, en mente o tenemos como base o fundamento un tema grave dentro de la iglesia de los testigos de Jehová? Pero sí, y, por ejemplo, porque ya ha habido casos, ¿no? Sí. Vamos, eso no se puede negar. No. Como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo. No. Pero entonces, en esos casos, ¿cuál sería la actitud que debería de asumir, digamos, un testigo de Jehová al tocar de puerta en puerta? Porque, ¿ya está predicando ustedes ahorita? No, todavía no. Todavía no. Pero me imagino que van a regresar a su actividad, ¿no? Okay. Algún día van a regresar. ¿Y cuál sería entonces la actitud, por ejemplo, que debe asumir un testigo de Jehová al tocar de puerta en puerta, invitando a la gente a que vaya a su iglesia cuando se puede considerar que dentro de la iglesia existe un grave peligro, porque no lo podemos minimizar? No. El tema de pedofilia. Grave peligro no. Pero, grave peligro no. Ahí sí difiero con usted. Pero no es el caso, a ver, lo digo de una manera muy honesta. Grave peligro sería si yo supiera que hay alguien ahí y que no se ha hecho nada. Y si no lo sabemos, es un punto importante, ¿no? Entonces no podemos decir que hay un grave peligro. Porque es latente. Por ejemplo, un si a ejemplo. usted le dijeran, anda un león por ahí y usted se asoma y lo ve, dice, pues sí, estoy en grave peligro. Claro, pero especialmente si no está domesticado. Si podemos decir como un ejemplo, en la andan sueltos los leones, por decir. ¿No? Entonces, supongamos que en un momento dado dices, ¿dónde? Es que no sabemos, porque ya corrieron. Pero como ya le dijeron, anda con más cuidado. Le dice su esposa o le dice su hija o hijo, ¿sabes qué? Voy a salir. No, espérame, no puedes salir. Porque hay grave peligro. Exactamente. Entonces hay que andar con mucha precaución. Exacto, pero entonces es ahí, yo vuelvo a comentarlo, yo no lo hago con ninguna intención de molestar, sino de analizar el tema digamos, de gravedad. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo he rechazado todas las religiones porque considero que están cortadas, digamos, como dicen comúnmente o vulgarmente, con la misma tijera. ¿Pero sí creen Dios? No, ¿por qué? Por lo mismo, de que digo, bueno, ¿dónde está la relación? Pero ahorita no es el caso porque estoy hablando acerca del tema de
de cómo se puede relacionar la política, digamos, la política de gobierno, o las leyes de gobierno, perdón, con las políticas digamos, de una iglesia en un momento dado, ¿no? Y ya le comenté que Ajá. si el papá va, denuncia, bueno, los ancianos, y quiere que los ancianos sean sus testigos, pues ahí cada anciano tiene que reaccionar al respecto, ¿no? Tampoco el papá lo va a obligar y tampoco las autoridades lo van a obligar. Si él dijera, no, es que no puedo ser testigo. Ahora, sería muy extraño el caso que él, teniendo toda la información, no quiera ser testigo, no quiera testiguar. Ajá. Sería muy raro el caso. O al menos, por ejemplo, si yo fuera anciano, en el tiempo que yo fui anciano, y me pedían, por ejemplo, en alguna situación, se diera el caso y me dijeran, oye, ¿puede atestiguar? Porque no va a atestiguar, ¿no? Y tampoco ni la organización, ni el cuerpo gobernante, ni la sucursal, nada, ninguna persona iba a venir a decirme a mí, oye, no puedes, o sí, hazlo. Es decisión, creo que hay cosas que ya una persona adulta puede tomar una decisión y puede hacerlo, si no está pasando por alto ningún principio bíblico. ¿Y eso por qué se tiene que hacer así a veces? Porque en la Biblia no dice específicamente qué debe uno de hacer para cada caso en particular. Así, de pe a pa, no lo dice, ¿no? Ahora tengo una pregunta que ya me gustaría dejar ya así como para cerrar el punto. ¿Los comités judiciales tienen legalidad? ¿Tienen un soporte jurídico me refiero, ante la ley? Antes de contestarle eso, quedó al aire esta pregunta que hacía usted de cuando vamos a las casas, muy buen si punto. hay cierto peligro, ¿cómo le hacemos, no? Si le decimos, oiga, tenga cuidado, ¿no? Eso me imagino que le quiere preguntar. Sí, claro. No, si en la congregación hay alguien, se sabe que hay alguien que abusa de niños, pues si llega alguien con niños, lo más seguro es que se le va a decir. Y ya tomará la decisión si permanece o de irse, es decir, aquí hay un tema de peligro y mejor prefiero, claro. Exactamente, mire, las enseñanzas de la Biblia son legales, ¿no? La palabra de Dios pues, es verídica y se le comprueba cómo es que la palabra de Dios no puede fallar. Y hay justicia, ¿no? Pero ya la persona decide si sigue aprendiendo de la Biblia o qué decide, ¿no? Mi vecino, tengo un vecino, bueno, no tan cerquita, pero mi vecino de la calle, va junto con su familia y tiene 2 pequeños. ¿A dónde va? ¿Mande? ¿A dónde dice que va? ¿A dónde va? Va a la iglesia de ustedes. Sí. Y es de los testigos porque estaba estudiando con los testigos. Y él así, yo no sé, pero ya tiene un buen ahorita por el tema de la pandemia, que no sé cómo lo hicieron ahí, pero bien. Pero yo platiqué esto con él, le dije, oye, ¿qué tanto sabes sobre este tema? Porque es algo que a mí lo personal es como si fuera algo que está ahí constante, ¿no? Pero cuando yo le pregunté a él... No es usted la única persona que se interesa en abordar a aquellos que o son testigos de Jehová o probablemente tengan alguna relación con los testigos de Jehová, ¿no? No es usted la única persona, hay muchas personas que les atrae mucho abordar a las personas que son testigos de Jehová o que tal vez van con los testigos de Jehová para abordar estos temas. Sí, porque es algo que preocupa cuando vemos que los niños, yo tengo sobrinos, incluso estudiaban la Biblia con los testigos, ya tiene tiempo. Sí. Entonces, es algo que preocupa, pero si en un momento dado, yo le pregunté, perdón, volviendo al punto, yo le pregunté digamos, a mi vecino, digo, ¿te comentaron sobre este asunto? Él me dijo que no. Incluso, bueno, dialogando con los dos. No había el peligro, porque le iban a estar comentando que había un peligro, ¿no? Pero de forma general no lo platican, no lo comentan. Si hay un peligro, sí. Okay. Y se les dice, como decíamos, ¿no? ¿Por qué vas a alertar a alguien y decirle, oye, hay un león cuando no hay un león? Cuando no lo hay. Ahora, una pregunta. Los comités judiciales, bueno, tomando el tema, ¿los comités judiciales tienen respaldo jurídico?
refiere a como... Que lo sabe la ley, por ejemplo, la sabe el gobierno, la sabe la Secretaría de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Cuando se hace el registro, ahí deben estar las especificaciones y pues deben de estar enterados de cómo se llevan a cabo. Buen punto. Es decir que sí, digamos, de repente, digamos, fuera un testigo el anciano, el pastor, un testigo me refiero de llevar a la familia del afectado y dijera, es que en el comité judicial, lo pueden externar, ¿no? En el comité judicial que hicimos, por ejemplo, porque el juez le va a preguntar, ¿qué comité judicial? Y es ahí donde mi pregunta ¿es realmente que sabe el gobierno de que existen comités judiciales dentro de la iglesia de los testigos de Jehová? Porque por eso lo relaciono con el derecho de clero. Si en un momento dado le piden al anciano, al pastor, digamos, el juez de la parte penal, digamos, de la fiscalía, le pide, sabe, a ver, que se presente el anciano, y el anciano puede decir, ¿saben qué? Bueno, es que en el comité judicial que hicimos, se llevó a cabo este tema, se trató el tema, pero yo no puedo declarar, pero sí pueden decir que sí hubo un comité judicial. ¿Usted cree que los gobernantes no saben? ¿No lo saben? No, pregunto. No, sí lo saben. Pues es que ellos todo lo investigan, y si no lo investigan, pues intervienen llamadas, hay muchas cosas, muchas formas de que ellos lo sepan. Entonces sería muy ingenuo pensar que no lo saben. Okay, ahora, si... Pero sí tiene respaldo. Si es algo que no está fuera de la ley, ¿por qué habrían de ocultarlo los ancianos? Si en algún momento tuvieran que decirle a las autoridades, hubo un comité judicial y digamos que no lo saben, y lo tuvieran que saber en ese momento, si fue algo legal, ¿por qué habrían de tener que ocultarlo? Claro. No habría ninguna razón para ocultarlo. Si tuvieran que expresar todo lo que pasó en el comité judicial, pues fue algo legal, entonces podrían expresarlo abiertamente y no tendrían por qué ocultarlo. Al menos cuando se hace algo ilegal o algo ahí, como luego dicen, debajo del agua, ¿no? Escondidas, entonces es cuando no se expresa o se oculta o se quiere ocultar. Ok, entonces yo me quedo con la idea de que sí está legalizado el comité judicial, vamos, que sí tiene un soporte legal, ¿no? O jurídico. Pues si es algo bien hecho, algo legal, ¿no? Ajá. Especialmente, mire, todo parte desde el punto de que la persona, si la persona dice, esta religión es falsa, todo va a ser falso, todo va a ser ilegal, ¿sí? Y va a decirle a todo el mundo que lo que hace esa religión no está bien. Por ejemplo, aunque vea que la Biblia dice, tienes que predicar de casa en casa, y aunque lo está diciendo ahí, si él cree que esa religión es falsa, va a decir que la predicación de casa en casa es falsa y es ilegal. Más que nada, la valoración de falso y verdadero no lo determina como tal la jurisprudencia. Más que dicho, lo falso y lo verdadero es más que nada como son términos meramente religiosos, sino lo considera como legal. No, si es legal, está documentada, porque si en un momento dado, por ejemplo, una religión, digamos, un grupo religioso, comienza a interactuar en una sociedad sin el permiso pertinente de la Secretaría de Gobierno y a través de la Subsecretaría de Religión, vamos, entonces en un momento dado ahí sí caería en lo ilegal. No, los testigos de Jehová están legalmente registrados. Sí, no, eso sabía que estaban, sí. Ahora, sí, porque son una entidad religiosa. Una R, no tiene ahí, no. Pero son asociación religiosa. Ah, sí. Entonces quiero entender, pero más específicamente, que si dentro de las políticas que externa, digamos, a la Secretaría de Gobierno, comenta de forma abierta y textual. Es un punto interesante investigar, la verdad. Digo, usted que está, porque al igual como un servidor me hizo la pregunta. Caso porque lo veo bastante interesado. Sí, claro. Digo por mi abuelita, porque mi abuelita estuvo ahí, una tía, bueno, 2 tías. Entonces, cuando yo he platicado con ellas, ¿por qué lo aborda usted? Porque no minimizo nunca yo no minimizo nunca la fuerza, ni el conocimiento, ni la habilidad que pueda tener una mujer en cuestiones de la Biblia, pero como los cargos los ocupan los varones dentro de la iglesia de los testigos, entonces cuando yo les preguntaba a ellas, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿qué hay de esto?
me decían, no sabemos. Y no creo que me hayan engañado, ni mentido, ni retenido la información. Yo siento que no lo sabían, porque muchas veces a la mujer dentro de la iglesia de los testigos yo sentía como que la relegaban, porque no podía pasar a la ¿cómo llaman esta plataforma de atril, al púlpito? Sí pasan, desde que yo tengo memoria. Pero desde que yo tengo memoria, hacen discursos públicos. Discursos públicos no. Ah, exacto, ahí me Pero refiero. tienen alguna escenificación de cómo llevar a cabo la predicación. ¿Y una mujer participa en un comité judicial? No. ¿Por qué? Para llevarlo a cabo, no. O para estar presente, digamos, como de forma presencial para saber cómo se lleva a cabo. No, porque ¿Por qué? la Biblia, el apóstol Pablo especificó que la cabeza de la mujer es el varón. Y en la enseñanza igual debería llevarla a cabo el varón, no la mujer, porque la mujer vino a existir a causa del varón, no el hombre a causa de la mujer. Miren, en las cortes, antes se me olvidó esa parte, en las cortes, digamos, en los juzgados, existen, por ejemplo, juez y juezas. Y en un momento dado hay abogados y abogadas, ¿no? Pero estamos hablando de otro ámbito, ¿no? Aquí en el ámbito religioso, por ejemplo, dice no matarás, y cuando hay una guerra, ¿no? Claro. Las instituciones gubernamentales llaman a todos y dicen vas a matar. Vas a matar. No le dicen, bueno, si quieres dispárale al aire, pero tú ves y dispara. No le dicen eso. Vas a defender a tu patria contra aquellos. Ahí es cuando ya, bueno, pues será su idea, pero en el ámbito religioso, en el ámbito de la fe, es otra cosa. No puedo yo ponerme al mismo nivel porque aquel lo hace, ya yo lo voy a hacer también. De la forma como él lo hace, yo lo voy a hacer. Ahí no podría. Y hay muchas cosas en el ámbito legal, supuestamente legal. Por ejemplo, usted va ahora actualmente y se puede casar con otro hombre. Sí. ¿Y cuál es el problema? En el caso de la iglesia de los testigos, ¿acepta la homosexualidad y el lesbianismo o cómo? Le vuelvo a especificar que no es apropiado decir la iglesia de los testigos de Jehová o los testigos de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted qué sabe sobre lo que dice la Biblia? ¿Por qué no es apropiado para usted decir que...? Porque los testigos de Jehová no enseñan. Los que enseñan es la Biblia. Nosotros nos basamos. Le voy a mostrar. ¿Quiere que le muestre un poquito sobre qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Ya la he leído. ¿Sí sabe qué dice la Biblia sobre...? Sí, la Biblia sí condena la homosexualidad. Es específica, dice, los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Dice, esos que se acuestan con hombres con hombres. Es antinatural. Así lo dice la Biblia, específicamente, sin darle vueltas. En algunos casos, todavía como que la persona como que no lo entiende, ¿no? Pero en eso es muy específica. El abuso de menores también, todo es muy claro, el abuso de menores. Dice, expulsen a esos hombres, a esas personas, idólatras, borrachos, injuriadores, muchas cosas, pero las dice específicamente, expúlsenlos. ¿Por qué tienen que ustedes estar entre ellos, con ellos? Entonces, ¿por qué el gobierno, supuestamente en asuntos legales, ¿no?, lo permiten? Si usted va y se presenta, lo casan legalmente. Si usted va y dice, me quiero divorciar, ¿por qué? Porque ya no estoy cómodo con mi esposa, va y lo divorcian. Pero ¿qué dice la Biblia? Jehová odia el divorcio. Entonces, no podemos nosotros decir, a ver, lo que juzgue un juez allá, yo lo voy a juzgar igual acá. Bueno, ya dicen, está bien que mates, así es a favor de tu patria, acá no. Un paréntesis, hay una tesis que se expone, por ejemplo, una tesis doctoral, se expone que el judaísmo, por ejemplo, Jesús era judío. Entonces hay una parte, eso sí lo recuerdo muy bien, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, hace referencia de que los fariseos se le acercaron a Jesús, le preguntaron que si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa. Y le dijo, no, que se mantenga junto con ella, ¿sí? Y por temor de Dios. Bien. Ahora, ¿qué pasa ahí 5 siglos después? En la tesis se explica, por ejemplo, que 5 siglos después fue el mismo judaísmo el que le dio la liberación a la mujer y le permite a la mujer, porque en la época, digamos, precristiana y la época cristiana hasta cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿sí?
considera, por ejemplo, de que solamente el hombre, el varón, era el que únicamente solicitaba a los jefes o a las autoridades del pueblo extender una carta denominada de divorcio. ¿De divorcio? Sin embargo, 5 siglos después, los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos judíos, eruditos judíos, exponen que ahora era necesario el que la mujer propusiera el divorcio por ella misma, para beneficio de ella y sus hijos. Si consideraba que el hombre era un borracho, que ese era un violador, un mujeriego, un golpeador. Entonces, la pregunta es un punto importante. Jesús, quien se considera en la Biblia como el Hijo de Dios, no tenía o no tuvo ni siquiera esa capacidad de poder, porque él tal vez no la tenga, sino su padre, pues su padre se lo hubiera revelado. En ese momento hubiera dicho, bueno, llegará el momento en que, pero en todo caso, como él era el Hijo de Dios, y en un momento dado él vino como que a reformar prácticamente la ley de Dios, en un momento, él hubiera propuesto, ahora la mujer podrá solicitar el divorcio. ¿Cómo no lo hizo él? Y sí lo hicieron posteriormente unos eruditos. Interesante el tema. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos, ¿qué realmente, digamos, pudiéramos pensar de Jesús, de su capacidad y autoridad? Es un tema, yo le invito a investigar en internet, buscar exactamente sobre el judaísmo y el divorcio, y lo va a remitir a una tesis, bueno, hay varias tesis, una tesis, pero por lo menos una tesis que le indica que el judaísmo fue el que propuso 5 siglos después de que la mujer podía solicitar el divorcio. Increíble, pero bien. Sí, bueno, Jesús le dio bastante importancia y consideración y dignidad a la mujer. Ajá. Se dio cuenta cuando él predicaba, bueno, en el caso de los judíos, no era normal que estuvieran hablando con una mujer sobre un tema que hablarían con los varones, ¿no? Por ejemplo, a la mujer que encontró a su esposo, ¿no? A la samaritana, le habló con dignidad y hasta le predicó, y a causa de esa predicación que le dio a ella, su familia y muchos de su pueblo se acercaron y escucharon también el mensaje de Jesús. Marta y María, cierto que él iba a visitar las hermanas de Lázaro y le enseñó bueno, incluso María dice que se quedó ahí escuchando, ¿no? A los pies de Jesús. A la mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre. Es cierto que la trató con cariño, con bondad, claro, con misericordia. ¿Cuándo los judíos iban a estar, ni siquiera acercarse a una mujer que estaba en esas condiciones? No, pero no vamos tan lejos, analícelo. La Biblia, si lo vemos como yo lo considero Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las mismas leyes de Dios hacen ver a la mujer, es la verdad, sí. como si fuera algo relegado y como un objeto, es la verdad. No. Bueno, sí. Me refiero a que... ¿Sabe por qué? Ajá, sí. Al grado de que no le permite a la mujer ejercer el derecho de divorcio, nada más al hombre. Ahí, con eso, se anula por completo la libertad de expresión de la mujer. Es por eso que yo considero que la cultura judeocristiana y sus derivados, como todas las iglesias judeocristianas, como ustedes, son un derivado del judeocristianismo, es la verdad. Digo, viéndolo desde un punto de vista antropológico, prácticamente hay un tema, no quiero que se ofenda, pero de alguna manera lo que voy a decir, pero sí considera a la mujer o la relega a un segundo plano porque no tiene muchas facultades. Entonces, ¿por qué? Porque consideran, como lo que usted dijo, porque el hombre es su cabeza. No digo por lo que me dijo usted, digo, porque no que lo diga la Biblia, pero digo, usted es parte de lo que usted ha aprendido, ¿eh? Sí. Pero bueno, ese es el punto de este análisis. Pues le agradezco, amigo, por la información. Y qué bueno que hace preguntas, eso es muy bueno porque sí, se hace ver que le interesa. Y lo que puedo ver es que le gusta preguntar a varias personas que o son testigos de Jehová o están asistiendo o tienen alguna relación diferentes religiones. No, tengo familia que son de otras religiones, siempre les pregunto estos temas. No, nada más a testigos. Incluso le he preguntado a católicos, testigos de Jehová, pentecostés, les he preguntado. ¿Qué le ha preguntado a los católicos? Sobre el tema de cómo llevan a cabo el llevar a un delincuente, porque yo lo llamo pecador, a la autoridad, en pocas palabras así. Entonces ya se desarrolla todo ello. Muchas veces, exactamente por el derecho de clero, se quedan callados. ¿Usted cree en la Biblia? La creo como un libro 50% histórico, 50% fábula y mitología. Ok, porque si usted no cree
no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo al hacer esto de andarle presionando a los religiosos. No lo pierdo, al contrario, lo gano. ¿Sabes por qué? Ya le digo. ¿Por qué? Porque en un momento dado me gusta ver cuál es la acción en conformidad con la ley. Ese es el punto, no la pierdo. Sí, pero si viera, no va a acabar. Bueno, pero por ejemplo, No va a terminar. en el caso de usted, por ejemplo, tuve ahorita el gusto y la dicha de poder preguntarle y saber cuál es el procedimiento, aunque sé que hay mucho más de fondo. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué me sirve? Poder ¿A comentarle usted? a algunas personas, a mí documentarle. Sí, no. A mí documentarle, claro. Pero si no creen Dios. Imagínese una persona que estudia, digamos, una carrera. ¿Para qué te sirve la carrera? Para documentarme, para desarrollarme profesionalmente y para apoyar a otras personas. Es la verdad. Pero si lo que le van a leer de la Biblia no lo acepta. No, pero estamos hablando de política. No. Porque yo estamos hablando de política. Sí, pero... Sí, estamos hablando de política. Por ejemplo, si yo le leo algo de la Biblia y usted no cree en la Biblia, No, pero... no lo va a aceptar. No, pero... ¿Qué le sirve? Porque me di cuenta ahorita, digamos, que el tema, aunque, digamos, políticas sobre el comité judicial estén fundamentadas en la Biblia, siempre espero encontrar, digamos, una relación más directa con las leyes que nos rigen a la sociedad. Y es un punto muy importante, Pero- porque si no, mire, esto entra en pugna. Pero usted de qué le sirve si no es testigo de Jehová, no es... ¿De qué me sirve? Documentarme. No es ¿Sabe por qué? católico, no es pentecostés, He no visto- es mormón, no es testigo de Jehová. Tengo no una- Tiene, no tiene nada que ver con lo religioso. Claro. Es más, ni cree en la Biblia. ¿A usted de qué le sirve? La tesis, ahí va. ¿No? ¿Usted estudió algo, perdón? No, ok. afortunadamente. ¿No veo la ley del estudio? Sí, no. Acaba Wow. la persona creo que acaba No me diga eso. un poco enredado. Pero ¿En así serio? lo dejamos. Algún día espero que cambie de opinión. ¿Su hija le va a permitir estudiar? Lo decidirá ella. ¿Y si dice ella que sí quiere estudiar? Pues que estudie. ¿La carrera profesional? ¿Quiere enredar ella? Pues se enrede. ¿Es enredarse para usted? Ay, no me digas, amigo. Sí, porque fíjese No, que es- a veces la persona acaba entre que sí No. cree, entre que sí cree o que sí no cree. Necesita estar de manera muy objetiva tomando esos asuntos, esas enseñanzas, para que no acabe así. No piense de esa manera. Usted debe ser más abierto porque su hija algún día va a tener la necesidad de estudiar una carrera De universitaria. hecho, me gusta mucho. Y va a ser muy importante Me gusta mucho investigar, por ejemplo, esto que usted menciona de los casos judiciales. No logro abarcar todo, ¿no? Me gusta analizar un poco más sobre la medicina, la psicología. Me llama mucho la atención todo esto. La psicología. La psicología, Se puede aplicar la psicología para términos de comités judiciales, ¿eh? Es la verdad. Eso, si usted lo dice, bueno, Sí, no, en serio. y con respeto. Una pregunta. Sí. Y ahora sí, con eso concluimos. ¿Qué preparación tienen cuando atienden casos de abuso sexual los ancianos de congregación? ¿Qué preparación tienen profesional o...? Por eso le vuelvo a repetir, mire, Ajá. no podemos estar revolviendo la preparación seglar con la preparación que le da la Biblia. Por Pero si ejemplo, un niño sale afectado, supongamos ¿con quién lo van a remitir? que el caso, bueno, en específico sobre relación a esto, se tiene que buscar a alguien que tenga experiencia en atender casos, como estos casos. Pero es un profesionista. Por ejemplo, está una persona, digamos, en una congregación, hay ese abuso, pero ahí no hay alguien que sea experto en analizar ese tipo de casos. Bueno, se le tiene que dar la instrucción, o quizás él, si le va a tocar analizar el caso y todavía le falta algún punto que analizar, pues quizás con alguien que esté más preparado, ¿no? O que tenga más experiencia en esos casos. Buscar, pero lo más importante es basarse en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces el juez, por ejemplo, quien estudió, que tiene una preparación incluso hasta doctoral en su profesión, o incluso el niño o la niña que fue abusado o abusada, que requiera de un apoyo psicológico y emocional, ¿cómo será posible poderlos apoyar si no es por medio de un tratamiento psicológico o incluso hasta psiquiátrico? Sí, claro. Desvalorizamos ahí, digamos, la calidad o la capacidad de una carrera tal como la abogacía o en un momento dado la psicología o psiquiatría.
No, yo no estoy, y eso es una opinión personal. No es que todos los testigos de Jehová opinen. Ok, Le voy a ok. decir por qué. Sí, sí, Porque sí. hay muchos que son abogados, que son doctores, que son maestros de distintas profesiones. Ahí entre los testigos de Jehová. ¿Y están mal ellos? ¿Vale? ¿Están mal? No. Alguien me decía hace rato que... Lo que yo le opiné de manera personal Claro. es que si la persona no sabe ser objetiva, no sabe centrarse, ¿no? Si está un poquito como que a veces la información en lugar de hacerle bien, mucha información a veces le hace mal y acaba al último perdido. Ya no sabe ni al último ni qué va a hacer, ni qué. Que igual puede haber un testigo de Jehová profesionista que únicamente está por formalidad dentro de la iglesia de los testigos, ¿no? Puede ser, ¿no? También, todo puede pasar, ¿no? Sí, que puede aparentar, digamos, ¿cómo le llaman? Una espiritualidad, cuando realmente está totalmente nulo, ¿no? Ahí tenemos a Judas, ¿no? Judas, pues Jesús lo escogió porque al principio pues, era un buen discípulo y ¿qué pasó al final, no? Al último acabó traicionándolo y vendiéndolo por 30 monedas de plata, ¿no? Ahí está el mismo Satanás, ¿no? ¿Quién era Satanás antes de ser Satanás? El diablo. ¿Sabe usted quién era? Sí, que era un ángel, una creación de Dios, ¿no? Un ángel que le servía a Dios. Según lo que relata la Biblia, pero ¿no? ¿qué pasó después? O sea, se reveló porque también tiene libre decisión, ¿no? Los ángeles. Ellos deciden seguirle sirviendo a Dios o no hacerlo. Quiero cerrar con esto. En la Biblia solamente se hace referencia a Job, que en Job, por ejemplo, fue el que le causó un malestar, pero no se dice en la Biblia que haya dado muerte a nadie. Sin embargo, la Biblia está, por lo menos en el Antiguo Testamento, está lleno de sangre, porque Dios, llámalo Jehová, Yahvé, mató a muchas personas, pero si comparamos con Satanás, es un infante, porque en la Biblia no hay ningún relato que indique que Satanás haya matado a nadie, salvo por el malestar que le causó a Job. Pero ¿cuántas miles y miles y miles de vidas mató Dios según la Biblia? Interesante, ¿no? Le decía yo que no nos gusta no nos gusta hablar hacia el aire, nosotros, o decir lo que yo digo, lo que a mí se me ocurre. Hay un relato lo que nos gusta es decir qué dice la Biblia. Sí, esto contestó la mujer. Sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, le está diciendo a la serpiente, ¿no? Que está usando como títere el enemigo de Dios, ¿no? El que llegó a ser el diablo. Ella le dijo a la serpiente, no debes comer de él, o sea, del árbol. No deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer, que todos sabemos que es un espíritu detrás de la serpiente que está moviendo a la serpiente para que crea que es la serpiente. Le dice la serpiente, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Dios le dijo, no toques ese árbol, para que no mueran. O sea, Dios quería lo mejor, para que vivan para siempre, que no mueran, van a llenar la tierra de seres humanos y van a ser felices para siempre, o sea, vivir en un paraíso para siempre, eternamente. Ese es el plan, el propósito de Dios para la tierra, para el ser humano. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? El enemigo lo que quería era que si comieran de ese árbol para que murieran, porque él sabía que si desobedecían a Dios iban a ser imperfectos y entonces iban a empezar a enfermar y a morir. ¿Quién es el culpable de todas las muertes entonces? Es que él simplemente, según el relato aquí, nomás invita a la mujer a hacerlo, pero no es el que mata. ¿La engañó? No, pero eso no es matar directamente. Pero la engañó. Por ejemplo, hay autores intelectuales, por ejemplo, de los materiales, los que llevan a cabo la muerte. La muerte. Y hay otros que idean únicamente como la parte intelectual. La parte intelectual es la que piensa, pero no lo lleva a cabo. Pero incita. El autor material es el que lo hace. En el caso, si lo vemos con un abogado eso, dice, no, él fue nomás autor intelectual, pero no fue autor material. Son cosas diferentes. Entonces, es en este caso, no, el actor material sería la mujer y el hombre. Tampoco. Porque
se dejaron engañar por el intelectual. ¿Sabe por qué el intelectual no? ¿Sabe dónde veo la parte material? Lo veo cuando Caín mata a Abel. Ahí sí, es autor intelectual y autor material. Fíjense, ¿para qué sirve la abogacía? ¿Para qué sirve estudiar leyes? Sí. Bien, exactamente. Pero aquí no, aquí nada más es autor intelectual. Sin embargo, la Biblia relata, por ejemplo, hechos muy fuertes. Por ejemplo, perdón que le interrumpa. ¿Qué sugiere usted que hubiese hecho Dios? Fíjese que interesante. ¿Qué sugiere usted que hubiese hecho Dios en lugar de dejar al ser humano que él decidiera si obedecía o no? Un comité judicial. se lo regreso. Un comité judicial, amigo. Sale, amigo. Pero platicar contigo. Sale, amigo. Que te bien. Hasta luego. Pues amigos, acabo de terminar con esta plática. Espero la hayan escuchado. Vamos a ver qué tal sale. Esperamos que todo bien. Fue una hora, pero vamos a ver qué tal. Y espero que haya salido muy bien el sonido. Tuve que rematar porque ya estaba comenzando seguramente quería ir a hacer su curso bíblico. Yo dije no, ni más palomas, aquí, yo no soy de aquí. Que la verdad me doy cuenta que está muy afectado con el adoctrinamiento del grupo de coerción Testigos de Jehová. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.